Saludos a todos. Enójate sin pecar. Es una frase de San Pablo que la tiene en su carta a los Efesios. Y es como muy contradictorio, ¿no? Porque muchas veces pensamos que enojarse es malo. Porque cuando estamos enojados decimos vulgaridades, ofendemos a alguien, maldecimos la situación, renegamos de la situación, dañamos cosas, pateamos algo, rompemos algo del enojo, perdemos la razón y empezamos a proferir ofensas a diestra y siniestra. Y obviamente cuando estamos calmados decimos: ¿qué hice? ¿Qué dije? No debía haber tratado a X persona de esa forma. Hay algunos que llegan hasta el extremo que del enojo llegan hasta matar a alguien, a herir a alguien, a un animalito. ¿Cuántos animalitos lastimosamente son las víctimas del enojo de alguien? Y cuando leemos esta frase de Pablo, enójate sin pecar, como que no entendemos. ¿Será que Pablo está de acuerdo con el enojo? Y no es que Pablo esté de acuerdo con el enojo o no lo esté. Pablo nos recuerda algo muy importante, y es que el problema no es que te enojes. El detalle está qué vas a hacer con ese enojo. Porque el enojo es un sentimiento. Así como es un sentimiento el amor, así como es un sentimiento la alegría, así como es un sentimiento la tristeza, así como es un sentimiento el estar en paz. Y los sentimientos no son buenos ni malos. Son las reacciones naturales que todos los seres humanos tenemos ante algo que nos afecte, que nos impacte. Reaccionamos. Si alguien me abraza y me dice te amo, obviamente se genera en mí un sentimiento de bienestar, de amor, de tranquilidad. Y no es que tú lo estabas programando a tal hora, fulano de tal, me va a dar un abrazo y me va a decir que me ama, y entonces ya yo tengo preparado el sentimiento para ese momento, ¿no? Reaccionamos naturalmente. Igual sucede con el enojo. Es mi manera de reaccionar frente a algo que no me gusta, que me agrede, que me hace daño, bueno, tantas cosas que pueden generar el enojo en cada uno, y cada uno tiene algunas razones por qué enojarse, ¿cierto? Pero retomando lo de Pablo, no es negar que no nos enojemos. Por lo menos yo me enojo fácilmente, y cuando estoy enojado puedo decir cosas hirientes, puedo alegar, puedo ofender, etc. El detalle es qué voy a hacer con ese enojo. Y aquí es donde todos debemos estar atentos, porque las cosas suceden no por el sentimiento, sino lo que yo decida hacer con ese sentimiento. Entonces, si yo me enojo y empiezo a agredir, empiezo a hacer daño, a golpear, a destruir, a ofender, no es el enojo, soy yo enojado. Y aquí es donde Pablo
nos dice en su carta, sí, tienes derecho a enojarte, a sentir el enojo. Pero tienes el deber de no actuar con el enojo. Porque cuando nosotros actuamos con el enojo, nos encegamos. Y decimos cosas y hacemos cosas que después que se va el enojo, nos damos cuenta que hemos lastimado. Reconocemos que pudimos evitar decir cosas o hacer cosas a otros. Y más aún, que lo que nos ha hecho enojar no merecía todo lo que hicimos enojados. Es más, yo te propongo una cosa: ¿cómo puedo yo evitar llegar a esas acciones, a esas palabras porque estoy enojado? Aquí hay una clave. Para evitar llegar a esos extremos y evitar todos esos daños, el mejor camino es que expreses que estás enojado. ¿Y qué es expresar que estás enojado? Que le digas a la persona cómo te sientes frente a lo que te está sucediendo o lo que te han hecho. ¿Por qué te sientes así? Cuando yo expreso esto, estoy permitiendo soltar el sentimiento, darle la oportunidad a la otra persona que escuche cómo estoy, comprender inclusive las cosas que pasaron por el enojo. Puedo inclusive pedir a esa persona que no vuelva a pasar esto. Y cuando yo me expreso, digo mi enojo, inevitablemente va a suceder que ya no es necesario reaccionar violentamente o mostrar con mis acciones enojadas lo que yo estoy sintiendo. Entonces podemos hacer ese ejercicio siempre, y ese es, por así decirlo, la manera como podemos acoger y vivir lo que Pablo pide en esa carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos 26. Enójate, pero sin pecar. O sea, enójate sin hacer daño o enójate sin hacerte daño. Porque hay gente también que cuando está enojada se empieza inclusive a autoagredirse. Entonces, amigos, amigas, no es negar que nos incomode algo, que nos enoje a alguien, que nos llene de rabia algo que pase, sino evitar hacer las cosas por ese sentimiento. Y para evitarlo, la mejor manera es: habla cómo te sientes. Mira, fulano, no me gustó lo que hiciste. No, me siento mal, me siento molesto por esto que sucedió. O a mí me incomoda o no me gusta la manera como tú me tratas. Fíjense que es muy distinto a demostrarle a los otros que estás enojado con acciones y palabras violentas. Entonces, amigos, pues sí, tienes derecho a estar enojado, tienes derecho a estar triste, tienes derecho a estar incómodo, pero exprésalo antes que demostrarlo. Te darás cuenta que las cosas terminarán bien, porque te sientes en paz de poder expresar algo, te sientes tranquilo de que los otros
comprendan lo que estás viviendo e inclusive puedes llegar a acuerdos para que no vuelva a suceder lo que te genera la incomodidad. Y así estás en paz. Y después avanzar y no estar lamentando lo que por no controlarnos ofendemos, agredimos y hacemos daño más de lo que nos pudo haber ofendido esa persona o esa situación. Les mando un abrazo. Dios los bendiga. Adiós.